Estamos en la capital, el primer país del mundo que se digitalizó completamente. Además, aquí podéis encontrar una farmacia del siglo XV, que es la más antigua que sigue en funcionamiento en Europa. Y por si fuera poco, esta ciudad tuvo el edificio más alto del mundo durante cientos de años, la iglesia de San Olaf. Bienvenidos a descubrir con nosotros Tallin. Sobre un edificio de piedra caliza del año 1870, en 1993 construyeron el mercado de la estación del Báltico. Consta de 3 plantas y podemos encontrar, aparte de productos frescos, una zona de antigüedades, zona de ropa de segunda mano e incluso varios restaurantes también. En esta zona industrial, donde antiguamente había un complejo ferroviario, restauraron los edificios e inauguraron la ciudad creativa de Telliskivi. En ella podéis encontrar, aparte de un montón de arte urbano y de murales en los edificios, muchísimas tiendas, casi todo dedicado a la cultura y al arte. Pero también tenéis tiendecitas de ropa, bares, restaurantes y además aquí se celebran numerosos eventos a lo largo del año. Hacia 1370 se construyó la Torre de la Monja, que forma parte de la muralla de la ciudad, aparte de ser una de sus entradas secundarias. Tiene este nombre porque dicen que aquí se encerró a una monja para castigarlo. Y aquí al ladito de la muralla, si queréis echar una partidita de ajedrez, podéis descansar un ratito. Siguiendo la muralla nos encontramos con la torre Kulthala o Pierna de Oro. Fue construida hacia el siglo XIV también y se desconoce el origen de su nombre. También es llamada la Torre de Mal Tejado. Koismäe es otra de las torres de la ciudad.
Inicialmente, cuando se construyó a mediados del siglo XIV, tenía 3 plantas y medía 13 metros con 3. Y posteriormente le añadieron 2 pisos más y pasó a medir 26 metros y medio, siendo la torre más alta de la muralla. La Torre Plate se construyó a principios del siglo XV y debe su nombre a la persona que por aquel entonces supervisaba las obras, Herbert Plate. En 1894, este antiguo almacén medieval se empezó a utilizar como sala de confirmaciones de la iglesia. Años después, durante la era soviética, se volvió a utilizar como almacén y en el año 1998 un incendio la destruyó. Posteriormente la reconstruyeron en el año 2000 como iglesia greco-católica ucraniana. Y el patio que tiene dentro os va a sorprender. Mira, entra, ya verás, que te va a sorprender. La gran puerta costera se construyó en el siglo XIV y era la entrada principal a la ciudad. El escudo que tiene encima es de la ciudad de Tallin del año 1529. Posteriormente, en una reconstrucción, en el siglo XVI, se añadió la torre Fat Margaret como torre de artillería. Dicen que el nombre de la torre fue por una cocinera que trabajaba por aquí. Y además esta torre ha sido utilizada, aparte de almacén de artillería, como prisión en algunas ocasiones. El diámetro de esta torre son 25 metros, unos 20 metros de altura más o menos, y los muros en algunas zonas alcanzan los 5 metros de grosor. Aunque no son tan coloridas como otras de las casas de Tallin, estas 3 casas que tenemos aquí se conocen como las 3 casas de colores. Datan una del siglo XV, otra del siglo XVII y otra del siglo XIX y recorren un poquito la historia arquitectónica de Tallin. La iglesia de San Olaf se construyó en el siglo XII. Y en el siglo XVI construyeron su campanario, que con sus 159 metros, según dicen, se convirtió en el edificio más alto de todo el planeta. Esta iglesia la dedicaron al rey noruego Olaf, convertido a santo. Eso dicen unos, pero también hay una leyenda en la que dice que cuando estaban construyendo esta iglesia no conseguían que ninguna torre se mantuviese en pie. Entonces apareció un misterioso constructor que dijo que él terminaría la iglesia siempre y cuando nadie dijese su nombre nunca, no mencionara su nombre. Entonces, cuando estaba terminando de construir la iglesia, en lo alto del campanario, alguien gritó Olaf, que era como se llamaba. Él cayó muerto y dicen que de su boca salió una serpiente y un sapo. Y desde entonces la llamaron la iglesia de San Olaf. En este edificio se ocultaba la prisión secreta de la KGB, que operó durante la ocupación soviética. Aquí se interrogaba, torturaba y encarcelaba a todos los que consideraban que eran enemigos del Estado. Inaugurado en 1864, dicen que el café Majasmok es el más antiguo de Estonia. Es famoso por sus dulces, sus bombones y sus mazapanes, y Majasmok significa literalmente goloso.
Detrás de mí tengo una de las imágenes más tradicionales de Tallin. Es la puerta de Viru. Es del siglo XIV, como veis se mantienen sus columnas laterales en perfecto estado y era una de las entradas más icónicas a la ciudad. Hoy en día da paso al casco antiguo. La Catedral de San Pedro y San Pablo es la sede de la Iglesia Católica en Estonia. Fue construida en el siglo XIX y durante la ocupación soviética, cuando estaba restringida la religión, no dejó de funcionar en ningún momento. Además, en esta iglesia se celebran misas en estonio, en inglés e incluso a veces en español. El pasaje de Santa Catalina es uno de los lugares más pintorescos de Tallin. Conserva las piedras, los muros, los arcos del siglo XIV, de esa época medieval. También hay una parte en la que están los restos del antiguo convento de Santa Catalina, hace más de 800 años, y están expuestas algunas de las lápidas que estaban dentro de este convento. Aquí antiguamente se podían ver a los artesanos trabajar en sus talleres. El antiguo ayuntamiento de Tallin fue inaugurado en el año 1404 y es uno de los únicos ayuntamientos góticos que se conservan en el norte de Europa. Podéis entrar a visitarlo por un precio de 6 euros. Acabamos de salir de visitar una de las farmacias más antiguas que sigue en funcionamiento, al menos desde el año 1422. El acceso es gratuito, la verdad es que merece mucho la pena la visita porque hay objetos muy curiosos. Y cuando sales, justamente anexo, hay otra puerta que es una tienda de antigüedades que también la podéis visitar. En el año 2009 se inauguró este monumento, que es la columna a la victoria de la Guerra de la Independencia, y se erigió en honor a los soldados que lucharon por la independencia del país entre 1918 y 1920. La cruz que se ve arriba es la Cruz de la Libertad, que es una de las condecoraciones más importantes del país, y por la noche además se ilumina, es muy bonito. En el siglo XV construyeron la torre de artillería Kiek in de Kok,
En principio iba a ser bastante más pequeña, pero decidieron que querían poder almacenar una gran cantidad de arsenal y finalmente hicieron esta torre de casi 38 metros. Como curiosidad, en la parte sur de la torre todavía hay signos visibles de un gran agujero por un ataque fallido de los soviéticos en 1577. La Catedral Ortodoxa de Alejandro Nevsky fue construida en el año 1900, cuando Estonia todavía pertenecía al Imperio Ruso. De hecho, cuando Estonia recuperó su independencia, quisieron derribarla, pero la catedral se salvó y de hecho hoy es uno de los lugares más visitados de la ciudad. No os la podemos mostrar por dentro porque no está permitido ni hacer fotos ni grabaciones. Una de las opciones para ver la ciudad desde arriba sin tener que pagar subiendo a las torres es veniros a uno de sus miradores, en la zona alta. Estamos en el mirador de Kotuatsa y también está el mirador de Patkuli. Desde los dos hay unas vistas preciosas. La Catedral de Santa María se construyó sobre el siglo XIII. En su interior las paredes están repletas de escudos heráldicos funerarios colgados, la verdad es que es una pasada verlo, además que alberga tumbas de nobles, espías y caballeros medievales también. Esta catedral sobrevivió al incendio de 1864, quedó en pie toda la estructura de piedra y el resto tuvo que ser reconstruido. Nos encontramos en el Jardín del Rey danés. En este jardín, en uno de los extremos, tenemos la única torre cuadrada de la muralla, que es la Torre de la Doncella o de la Virgen, y fue utilizada como cárcel para prostitutas. Ya en este lado del jardín tenemos las tres curiosas estatuas de bronce, que son tres monjes sin cara. Cuenta la leyenda que los tres monjes estaban enamorados de la misma mujer y que todavía siguen esperándola. Está el monje de la espera en este lado, que es Ambrosio. El monje que está rezando es Bartolomeus y el monje que está encima de la puerta, que sigue vigilando a ver si aparece su amada en algún momento, es Claudio. La iglesia de San Nicolás fue fundada por comerciantes alemanes en el siglo XIII y dedicada a San Nicolás, que era el patrón de los comerciantes y de los marineros. En los bombardeos de 1944 se quedó sin techo durante décadas y más tarde la restauraron. Ya no actúa como iglesia, sino como un espacio de museo o concierto. Y como curiosidad, en su interior está la obra La danza de la muerte, que representa esqueletos bailando con nobles, con altos cargos de la iglesia, con reyes.
en la que representa que la muerte se nos va a llevar a todos. Construido en 1972, el Hotel Viru fue el primer rascacielos moderno de Estonia y además el primer hotel en recibir a turistas extranjeros. Oficialmente tiene 22 plantas, pero había una planta 23 que estaba ocupada por espías de la KGB. Lo que hacían desde ahí era espiar tanto a empleados como huéspedes. Tenían micrófonos puestos por todo el hotel, por restaurantes, habitaciones, en las lámparas, en los ceniceros, en todos sitios. Y en 1991, cuando Estonia consiguió su independencia, salieron corriendo dejando todo como estaba. De hecho, hay un museo en el que podéis ver el mobiliario, las grabaciones, los documentos y todo tal y como lo dejaron ellos. Nos encontramos en Rotterdam, un antiguo barrio industrial del siglo XIX que durante la época del Imperio ruso fue utilizado como centro de manufactura, con molinos, fábricas de vodka y almacenes que abastecían a toda la región báltica. En el año 2000 fue transformado y se convirtió en este entorno urbano con restaurantes, tiendas y bares, con este encanto que tiene la zona industrial. Para contaros la historia del Palacio de Kadriov nos tenemos que remontar a los orígenes de la emperatriz Catalina. Esta nació entre Estonia y Lituania, no se sabe muy bien, en una familia muy pobre. Se quedó huérfana y fue criada por un pastor. Posteriormente las tropas rusas la secuestraron y acabó sirviendo en la zona de la lavandería. Pedro I el Grande se enamoró de ella hacia 1702 aproximadamente y era su compañera inseparable y su amante. En 1707 se casaron en secreto, en 1712 lo hicieron oficial y en 1725, cuando él falleció, pasó a ser emperatriz de Rusia, siendo así la primera mujer que gobernaba Rusia por derecho propio. Este palacio lo construyó para ella, de hecho Kadriov significa Valle de Catalina. Detrás de mí tengo el monumento al Rusalka. Se construyó en 1902 en homenaje al buque de guerra Rusalka que se hundió en el mar Báltico con toda su tripulación. La estatua representa a un ángel señalando el lugar exacto donde ocurrió el naufragio. Nos encontramos en el complejo Lina Hall. Este complejo fue construido en el año 1980 para los Juegos Olímpicos de Moscú y abrió con el nombre de Palacio de Cultura y Deportes Vladimir Ilich Lenin. Como Moscú no tiene mar, decidieron que las competiciones de las regatas de vela se realizarían desde aquí. Después de los Juegos Olímpicos hubo conciertos en el auditorio, también tenía una pista de patinaje de hielo y en 1991, con la independencia de Estonia, se vendió a una empresa privada y se cambió el nombre por Lina Hall. En 1999 crearon un helipuerto y operaba una línea de helicópteros que iba de Tallin a Helsinki, pero quebró en 2013. Y bueno, la empresa privada que había cogido todo este complejo, en 2003 la volvió a vender al Estado y definitivamente cerraron en 2010 porque esto estaba totalmente abandonado. Bueno chicos, pues hemos terminado nuestro segundo día visitando Tallin y vamos a por nuestro merecido descanso que nos lo hemos ganado. Continuamos la cata de cervezas por el mundo. Hasta la próxima. I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun.